Buenos días, estamos hoy con doña Margarita Sánchez Romero, a quien vamos a intentar conocer a través de algunas preguntas. Vamos a empezar haciendo un resumen de su impresionante trayectoria. Doña Margarita Sánchez Romero es catedrática de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, donde imparte docencia en el grado de Arqueología y en distintos másteres y programas de doctorado. Ha sido coordinadora del grado en Arqueología de la Universidad de Granada y secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma. Sus líneas de investigación son la arqueología de las mujeres y la arqueología de la infancia en las sociedades prehistóricas recientes del sur de la península ibérica. En especial, el estudio de las actividades cotidianas y de mantenimiento y del cuerpo. Ha publicado su trabajo en 16 libros y en más de 70 publicaciones en revistas de prestigio y forma parte del comité editorial de diversas revistas y journals, especializado en historia de las mujeres y de la infancia. Entre 2008 y 2010 fue directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada. De 2010 a 2012 fue directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. De 2015 es vocal de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Fue asesora en la elaboración del Plan Estratégico 2017-2020 del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Es miembro de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, AIM, de la que fue presidenta entre 2018 y 2020. En la actualidad es vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de dicha Universidad de Granada. En los últimos años desarrolla una labor de divulgación científica muy importante, por la que ha recibido diversos premios. Ha intervenido en diversos programas de televisión y radio, colabora activamente con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada, ha participado en actividades como A Ciencia Cerca, Café con Ciencia, Desgranando Ciencia o la Noche Europea de las Investigadores e Investigadoras. De 2018 es socia de Hablando de Ciencia, una asociación de divulgación científica con el objetivo de acercar la ciencia y el pensamiento crítico a la sociedad. Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes de cuarto de ESO y la mayoría aún no hemos decidido qué estudios universitarios vamos a elegir en apenas 2 años. Usted se licenció en Geografía e Historia, una carrera de la que popularmente se dice que no tiene mucha salida. ¿Qué la llevó a decantarse por el itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales y en particular por esa carrera? Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Pues mira, a mí me gustaba mucho la historia, las humanidades, la historia del arte. De hecho, yo entré a Geografía e Historia porque lo que yo quería hacer era historia del arte. Pero cuando empecé a estudiar y cuando empecé a ver las asignaturas que tenían que ver con la prehistoria, que ya sabéis por experiencia que se da muy poquito, pues cuando empecé a descubrir lo que se podía saber de las sociedades del pasado a través de los restos materiales, a través de los cuerpos que nos encontramos, la verdad es que eso me gustó muchísimo, poder acercarme a esa realidad de hace 7.000 años, 8.000 años, 5.000 años, sin que no tenemos texto. La verdad es que me atrajo porque es casi una labor de detective, ¿no? Y eso fue lo que me decidió hacer la carrera. Yo siempre, de verdad, siempre pensé que tenía que hacer la carrera que me gustara, que no podemos hacer las carreras pensando en, bueno, que va a tener más salida o que no. Fijaros, yo hice Geografía e Historia, que como tú bien dices parece que no tiene mucha salida, y aquí estoy. Es el esfuerzo y las ganas las que te aproximan también a conseguir esas metas. Después de doctorarse, comenzó a especializarse en arqueología de género, formándose y trabajando en otros países como Reino Unido, donde ya existía esa línea de investigación. ¿Puede explicarnos en qué consiste ese enfoque feminista y de género de la arqueología y la historia y qué despertó su interés por él? Pues mira, cuando estaba haciendo la carrera, o la tesis, perdón, me di cuenta, yo hice la tesis sobre los instrumentos de piedra tallada, ¿no? Pues los cuchillos, las hoces, las raederas, los raspadores, un montón de instrumentos que a los que no le ponía a la gente detrás, y a mí me gusta. Yo hice prehistoria, como he dicho, porque me gustaba conocer cómo vivían las poblaciones del pasado, y no le ponía cuerpo a la gente detrás, no le ponía cara.
Y cuando empecé a ver cómo se le podía poner, resulta que solo me hablaban de hombres en los textos, me hablan de hombres, de la caza, de todo el trabajo, ¿no? De la guerra, todo el trabajo vinculado con lo masculino. Y las mujeres aparecían muy poco. Y de hecho, cuando yo me pongo a repasar la carrera que estudié, incluso cuando yo en mis tiempos hice BUICO, porque yo ya soy mayorcita, hice BUICO, pues no me hablaban de mujeres. Y claro, llegó un momento determinado en que dije, yo creo que aquí hay una línea de investigación interesante para aproximarnos a esa historia que no nos han contado, porque nos han contado la parte que tiene que ver más con lo masculino, ¿no? Con lo que hemos entendido, lo que se ha entendido que era el trabajo más importante que se ha hecho en las sociedades, ¿no? Y eso siempre lo vinculamos a los hombres. Para mí lo interesante a partir de ese momento fue, y por eso me fui a Reino Unido, donde ya había, como tú bien has dicho, había una línea de investigación interesante, me fui y empecé de nuevo, o sea, yo terminé la tesis, dejé lo que había hecho durante la tesis y empecé a formarme otra vez de nuevo en eso, porque creo que era también de justicia situar a las mujeres en los discursos que contamos sobre la historia, porque si no estamos contando una historia media. En su carrera como arqueóloga e investigadora, ¿cuál ha sido su mayor descubrimiento? Pues mira, aunque parezca mentira, porque además la arqueología se relaciona mucho con el tesoro y con el descubrimiento y tenemos como referentes Indiana Jones, o, ¿no? que parece que lo que nos interesa es encontrar algo muy valioso. Realmente, para mí, los mayores descubrimientos que he hecho a lo largo de mi carrera y de las excavaciones que he realizado tienen que ver con conocer esos aspectos de la vida de la gente que no son muy conocidos, ¿no? Pues descubrir que a lo mejor pues, una mujer hizo un determinado trabajo, o cómo vivía un niño de hace 5.500 años. Yo no mido tanto lo que descubrimos por el valor que tienen, sino por lo que nos cuentan, ¿no? Y yo creo que eso así es como debemos medir la investigación en arqueología. En los últimos años, junto a otras arqueólogas e historiadoras, usted impulsa desde 2007 la red Past Women, que ha puesto a España en la vanguardia del feminismo en arqueología. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto y qué acciones llevan a cabo? Pues mira, cuando nosotras lo que sí hemos hecho muy bien, cuando las compañeras que hacemos arqueología desde un punto de vista feminista y de género, hicimos muy bien desde el principio redes, configuramos redes, porque las redes son muy importantes, que tú tengas el apoyo de tus compañeras y que seas capaz de tener esos referentes también, de buscar entre tus compañeras tus referentes. Pues empezamos a trabajar desde mucho antes del 2007, desde el 2003 ya habíamos conformado esa pequeña red. Y nos dimos cuenta que nuestras investigaciones, que cada una desarrollaba, pues hay compañeras que hablan del Paleolítico, otras que hablan del mundo íbero, yo soy más de poblaciones megalíticas, poblaciones del cobre y del bronce. Resulta que esas investigaciones y esos descubrimientos que estábamos haciendo no llegaban a la gente. ¿Por qué? Porque íbamos a los museos, y en los museos, y lo sabéis bien, y si no, la próxima vez fijaros, hay muy pocas mujeres representadas. No hay mujeres, o cuando están ahí como en un segundo plano, son más pequeñitas, no están haciendo nada. Entonces, claro, a la gente le queda la idea de que las mujeres no hemos formado parte de la historia, que no hemos sido importantes a lo largo de la historia, ¿no? Y eso es muy grave, eso es muy injusto y muy grave, porque crea muchas desigualdades a través de eso, ¿no? O igual cuando abrimos un libro de texto o un libro incluso de primaria o secundaria, ¿no? Pues no aparecen las mujeres reflejadas. Y entonces decidimos que además de quejarnos, porque íbamos a seguir quejándonos, íbamos a configurar un trabajo, íbamos a ser activas, íbamos a generar nosotras esas imágenes a través de proyectos de investigación con los que conseguimos recursos. Pues seguimos generando imágenes, pero en las que aparece toda la sociedad. Es decir, nosotros no es que en todas nuestras imágenes aparezcan solo mujeres, no, aparecen mujeres, aparecen hombres, aparecen personas mayores que tampoco están representadas, aparecen niños y niñas, que hay muy pocas en los museos, ¿no? Bueno, pues todas esas cuestiones nosotros las intentamos plasmar, cada una desde su investigación. Por ejemplo, pues yo investigo la necrópolis de Panoría. Bueno, pues lo que hemos hecho es generar una imagen sobre la necrópolis de Panoría en la que está reflejada toda la sociedad. Esa es nuestra principal actividad. Luego hacemos vídeos, montamos seminarios, talleres, pero lo que queremos es que la gente pues, se dé cuenta de que hay una parte de la historia que hemos perdido y que hay formas de recuperarla, ¿no? Que es la historia de las mujeres. Nos llama la atención el hecho de que el equipo de Past Women está compuesto únicamente por mujeres. ¿Por qué? ¿No hay hombres investigadores que compartan estos planteamientos? A ver,
durante mucho tiempo se ha entendido que la historia de las mujeres solo nos tenía que preocupar a las mujeres, ¿vale? De manera que solo investigamos las mujeres porque solo a nosotras nos interesa el papel que jugaron las mujeres en la historia. Es verdad que esto está empezando a cambiar y hay, sobre todo en periodos como Historia de Roma o Grecia, en la que hay hombres que ya se están incorporando también a esa investigación sobre las mujeres desde hace tiempo. En prehistoria ha costado un poquito más, pero a lo mejor no tenemos dentro del equipo de investigación, aunque sí tenemos muchos compañeros que están empezando también en su discurso a introducir las cuestiones de género y de edad y de infancia. Pero sí tenemos mucha colaboración, por ejemplo, con ilustradores, con ilustradoras e ilustradores, pero en este caso con ilustradores, que sí que han entendido muy bien que al dibujar algo para un museo o para un libro, o para la portada de un libro, o para una revista de divulgación, si no están incluyendo a las mujeres, pues no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces empezamos a tener como cómplices en otros lugares que también nos ayudan. Ha costado mucho trabajo, tengo que decirlo, ¿eh? No ha sido fácil que la arqueología como disciplina entienda que hablar de mujeres era hacer también historia, y eso ha costado mucho tiempo, no ha sido una cuestión fácil. Os puede parecer muy obvio, ¿no? ¿Cómo no vamos a hablar de mujeres en la historia? Pues durante mucho tiempo se ha entendido que la historia buena era la que se hacía y no hablaba de mujeres. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos que hacer un esfuerzo doble, pero sí hay muchos compañeros que ya están incorporando los discursos sobre las mujeres y las actividades, los trabajos, los cuerpos, todo lo están incorporando en el relato que hacen, ¿no? en esa investigación científica. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que nosotras, que Past Women, pues somos profesoras de universidad, son conservadoras de museos, profesoras de didáctica de las ciencias sociales. Es verdad que sí que hemos hecho un grupo porque eran las que estábamos ahí casi desde el principio. A lo largo de su carrera, ¿qué tipo de dificultades ha encontrado a la hora de desarrollar su trabajo como investigadora bajo la perspectiva feminista y de género? Pues un poco en la línea que te he comentado antes, porque lo más difícil ha sido hacer entender a la gente que esto es tan científico y tan historia como lo que estábamos haciendo antes. Porque parece que cuando hablas de mujeres en la prehistoria estás haciendo ciencia ficción, ¿no? Que como que te lo estás inventando un poco porque no es necesario, y lo que a mí me ha costado más es hacer entender a la gente que nosotras utilizamos un método científico. Yo soy científica y utilizo un método científico, y la gente tiene que entender que lo mismo que hablamos de hombres, podemos hablar de mujeres, porque los restos son los mismos, los cuerpos están ahí, los objetos están ahí, los espacios están ahí. Entonces, bueno, quizá eso es lo que más trabajo me ha costado a lo largo de estos años, ¿no? El que la gente entienda que esto es tan ciencia como el discurso que estábamos haciendo anteriormente. En los últimos años, en la universidad se han producido algunos cambios importantes, entre ellos la incorporación de asignaturas como Historia de las Mujeres en el grado de Historia, Arqueología de Género en el grado de Arqueología, el máster universitario en Estudios de las Mujeres y de Género o el programa de doctorado en Estudios de las Mujeres en Discurso y Prácticas de Género. Usted como profesora, ¿cómo valora esa evolución? ¿Cree que es necesario hacer más cambios en los planes de estudio? Por supuesto. A ver, además en todas esas cuestiones que han mencionado estoy participando. He dado clase, no ahora, pero he dado clase en Historia de las Mujeres, soy la que imparte la Arqueología de Género con otra compañera, participo en el GEMMA, en el Máster de Estudio de las Mujeres, y además en el doctorado, ¿no? Y son pasos muy importantes que ha dado esta universidad por normalizar la investigación sobre las mujeres, ¿no? Porque lo mismo que pasa en la historia pasa en otras muchas disciplinas. Pasa con la literatura, pasa con otras muchas disciplinas, ¿no? Que no incluyen a las mujeres en los discursos, e incluso con algunas que nos parecen que son más como más experimentales, más científicas, más experimentales, tampoco incluyen a las mujeres en su desarrollo. Ahora, últimamente están saliendo muchos estudios en los que hablan de, por ejemplo, la sintomatología de un infarto no es la misma en los hombres que en las mujeres, pero siempre hemos mirado la sintomatología referida a lo masculino, y en muchas enfermedades ha pasado eso, ¿no? Y ahora se están empezando a dar cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues ese trabajo también hay que hacerlo, y no solo tenemos que incluir a las mujeres en los discursos que hacemos o en la ciencia que hacemos, sino que tenemos que incluir a mujeres haciendo ciencia, y eso también lo hacemos a través de ese reconocimiento y de ese estudio que vamos trabajando, ¿no? Y en cuanto al alumnado universitario, de un tiempo a esta parte, ¿ve usted una mayor igualdad entre alumnos y alumnas y una mayor sensibilización en temas de género?
Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo con la asignatura de Arqueología de Género es que cuando el grado de Arqueología en esta universidad empezó a funcionar en el año 2013 y esa asignatura de Arqueología de Género pues se empezó a dar 2 años después porque era en tercero y por tanto hasta que no llegaron, el estudiantado no llegó a tercero no se empezó a impartir. Pero el primer año yo creo que había como un 75% de chicas y un 25% de chicos en la asignatura, es una asignatura optativa. Y en los últimos años yo he visto una evolución muy interesante en la que este año, por ejemplo, yo tenía el 50-50% de chicos y chicas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo anterior, se ha entendido durante mucho tiempo que la historia de las mujeres nos tenía que interesar a nosotras, porque a vosotros pues os da igual, ¿no? Eso es lo que se ha entendido durante mucho tiempo. Pero últimamente, o bien porque sois conscientes los chicos también de que esta lucha por la igualdad la tenemos que construir entre todos, entre hombres y mujeres, y por tanto os acercáis a entender cómo funcionan esas dinámicas, o porque para la propia práctica de la arqueología entienden que están perdiendo información, que si no hacen esa asignatura, pues a lo mejor se están perdiendo cosas que deberían saber y no saben. Y por tanto sí que veo una evolución en eso en los últimos años. Y ahí y yo la verdad es que estoy muy contenta con que eso se produzca, porque tenemos que dejar de entender que hay que lo que hablamos sobre chicas, pues nos interesa a las chicas y ya está. Y os estáis perdiendo muchas cosas muy chulas. O sea que hay que animarse a hacer esa asignatura. Usted ha afirmado en alguna ocasión que la revolución tiene que llegar de los colegios y de los libros de primaria y secundaria, donde se marcan a fuego algunos conceptos que no tienen en cuenta a la mujer. ¿Cree que la escuela del siglo XXI y los libros de texto apuntan en la dirección correcta para educar en igualdad? Yo creo que las escuelas sí, y los colegios sí. Yo creo que hay una preocupación, y además con personas que se dedican a la igualdad en los colegios y en los institutos, que se dedican a promover esas actividades de igualdad. Yo creo que en los colegios sí que hay una conciencia de que esto es muy importante. Otra cosa son pues, los currículas y los libros de texto que van aparejados a esa intención, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, por propio tiempo y por si le dedicáis 2 días a la prehistoria, ¿cómo van a explicar ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues la caza, la agricultura, la ganadería y luego ya los íberos y los guerreros, ¿no? Entonces se explican algunas veces de manera muy simple cosas que requerirían mayor complejidad también, bueno, en cualquier parte de la historia, porque no es que haya más mujeres en el resto de la historia, ¿no? Entonces yo ahí sí que creo que por parte de las personas en los colegios y como política en los colegios creo que estamos muy bien. Creo que falla en algunas ocasiones pues, los propios tiempos y los propios currícula que obligan a que no se pueda enseñar mucho, pero desde luego ahí es donde hay que hacer hincapié. Nosotras tenemos en Past Women un calendario que sacamos todos los años desde el 2018 con un montón de imágenes, y una de las cosas más bonitas que nos pasa es que cuando lo mandamos a los colegios, o sea, no lo imprimimos, pero se manda el PDF y hay muchos coles, muchas profes, masculino y femenino, que lo sacan, ¿no? Lo imprimen y lo tienen puesto en la pared de la clase. Y a primeros de mes, cuando le dan la vuelta al calendario, dedican 5 o 10 minutos a hablar sobre esa mujer que esté representada, o esa sociedad que esté representada, o esa niña que está representada. Y nos llegan y nos dicen, me alegra mucho que hagáis el calendario porque tenemos un recurso que es muy fácil, que lo podemos utilizar todos los meses y todos los meses dedicar 10 minutos a hablar sobre una mujer en la prehistoria y la protohistoria. Para nosotras eso es lo mejor que nos puede pasar, porque es precisamente ahí donde tenemos que empezar a cambiar el chip de lo que pensamos. Si usted tuviera ahora mismo la oportunidad de incluir solo una página en los libros de historia de primaria y secundaria, ¿qué hito o concepto o imagen añadiría? Pues hablaría sobre las actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento son esas actividades que en el presente denominamos domésticas y que sabéis que no tienen muy buena consideración, ¿no? Porque parece que no hace falta mucha tecnología o que no hace falta conocimiento para hacerlas, ¿no? El trabajo doméstico es como el menos valorado socialmente, ¿no? Y yo creo que precisamente han sido las actividades de mantenimiento, el cuidar, el sanar, el alimentar, el socializar, el educar, son esas actividades las que nos han hecho sobrevivir como especie. De hecho, fijaros en la pandemia lo que hemos parado el mundo para poder cuidar, para hacer esas actividades de mantenimiento, que nos hemos puesto todos en la casa a limpiar, a cocinar, ¿no? Hemos educado en casa con el cole en remoto y no le damos suficiente importancia porque pensamos, bueno, no le damos suficiente importancia porque inmediatamente la relacionamos con las mujeres, ¿no?
y por tanto pues no consideramos a las mujeres porque las relacionamos con estas actividades que son de menor entidad, se entiende, ¿no? Y no pensamos en la cantidad de conocimiento o en la cantidad de tecnología o en la cantidad de trabajo que supone hacer estas actividades y que, como digo, no hay ninguna sociedad que no pueda hacerla, que pueda vivir sin hacerla, porque hay sociedades ahora mismo que no practican la agricultura o que no tienen cerámica y no pasa nada, son sociedades completas, sobreviven desde hace miles de años. Pero no hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir sin dejar de alimentar, sin dejar de cuidar, sin dejar de socializar, se extinguiría. Y a esas actividades son las que menos importancia histórica les damos. Esa página la escribiría sobre actividades de mantenimiento. Usted ha ocupado cargos de responsabilidad en distintas instituciones. Como mujer, ¿ha sufrido o visto de cerca lo que se ha denominado techo de cristal? Sigue existiendo el techo de cristal, claro que sí, y precisamente por eso es importante, y yo creo que es una cosa de las que tenemos que hablar también, el sistema de cuotas, ¿vale? El que haya mujeres, el que en un sitio tenga que haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres, o un porcentaje elevado de mujeres, es importante que siga existiendo, porque a mí me da igual que me digan, bueno, te han puesto ahí porque eres mujer, bueno, aquí estoy, ahora ya yo demostraré lo que tenga que demostrar, ¿no? Porque no pasa nada, o sea, esa cosa de, bueno, pues a mí que no me pongan por cuota, bueno, a mí que me pongan por cuota, ya me encargaré yo de demostrar lo que valgo o lo que no valgo, ¿vale? Pero hay que dar esa oportunidad, es que si no, no damos oportunidades, porque si en todos los lugares en los que solo hay hombres funcionaran muy bien, pues a lo mejor podríamos decir, ve, es que deberían estar ellos, porque es que esto funciona genial. Pero vemos el mundo, echamos un vistacillo al mundo y vemos que esos lugares en los que solo hay hombres no funcionan mejor, al contrario, algunas veces funcionan realmente mal. Pero a ellos no se les dice, es que claro, como tú eres un hombre, y sin embargo si una mujer en un contexto de ese tipo hace algo, se equivoca, comete un error, lo que sea, siempre va a decir, claro, como estás ahí puesta porque eres cuota. Entonces, hay techo de cristal que se soluciona así. Yo he tenido, pues bueno, pues sí, pues algunos comentarios que te hacen, algunas cosas, porque te ves mujer y parece que, bueno, porque ese no es tu sitio, ¿no? Porque mandar no es cosa nuestra, ¿no? Parece que no, o mandar en lo público parece que no es tan cosa de nosotras. Y eso es lo que precisamente tenemos que ir rompiendo. Y en ese sentido, pues yo considero que ese sistema de cuotas está muy bien. En la actualidad, usted está al frente del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. ¿Cuáles son sus principales líneas de actuación? Pues mira, a mí me gusta decir que el Vicerrectorado se ocupa de que la gente tenga bienestar, porque trabajamos en la igualdad, en que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades dentro de la Universidad de Granada, en la inclusión, que es que todas las personas, independientemente de sus capacidades, se sientan seguras y estén cómodas y tengan su lugar dentro de la universidad, y sean lo que quieran ser dentro de la universidad. Y la sostenibilidad, en la que trabajamos pues desde la salud, porque tenemos el Servicio de Salud y Prevención que además ha trabajado muy bien durante la pandemia. Tenemos la unidad de calidad ambiental, en el que vigilamos que si generamos mucho CO2, pues que seamos capaces de compensarlo con plantaciones de árboles, o que reciclemos o que reusemos. Luego tenemos también deportes ahí en la calidad ambiental, y todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que son esos objetivos que la ONU nos ha puesto para fecha 2030, que deberíamos intentar cumplir para mejorar la vida en el mundo, ¿no? Para mejorar la vida de las personas en el mundo. O sea que tenemos muchas responsabilidades que en algunas ocasiones pueden parecer ahí como anecdóticas o tal, pero que al contrario son muy estructurales, que son las cosas que tienen que funcionar dentro de una comunidad para que esa comunidad esté bien, ¿no? Tenga ese bienestar. Usted es una mujer comprometida y entiende su disciplina como instrumento de transformación social. A través de los descubrimientos arqueológicos trabaja por visibilizar la figura de la mujer en la sociedad actual. Desde las instituciones de las que usted ha estado y está al frente, ¿siente que ha podido influir y producir cambios en la sociedad? A mí me gustaría pensar que sí, no lo sé, yo no soy capaz de medir si he sido capaz de cambiar mucho o poco, pero al menos intentarlo, intentar generar conocimiento, intentar que ese conocimiento se divulgue, intentar hacer actividades y acciones que haga que la gente lo conozca, porque como tú bien has dicho, yo creo que la arqueología, la ciencia en general, son poderosos instrumentos de transformación social, y que gracias a la ciencia nuestra vida se transforma.
en lo físico, en la salud, en el transporte, en la comunicación, pero también en las humanidades, ¿no? Algunas veces parece que las humanidades son como que están en un segundo plano y que no son tan importantes como otras ciencias, y nos tenemos que dar cuenta que la literatura, la historia, la arqueología, la antropología nos acercan a esas otras personas que vienen de distintos lugares y que son de distintas procedencias, y te acerca mucho más, y al entenderla hace que, por ejemplo, todos esos discursos de odio que escuchamos últimamente pues no se puedan hacer, porque es que entiende a la persona que tiene enfrente, y eso lo hace la literatura, la historia, el arte, eso lo hace. Entonces, a mí me gustaría, evidentemente me gustan mucho las mujeres del pasado, pero a mí sobre todo me interesan las mujeres del presente, y cómo esas mujeres, nosotras, seguimos mediatizadas por unos discursos que se hicieron hace muchos años y que si no, nos siguen nominando, ¿no? Nos siguen denominando. Por tanto, yo estudio las mujeres del pasado porque las que me interesan son las del presente. Me gustaría pensar que alguna pues ha hecho cambio o entiende que esos discursos no son verdad, pero bueno, pues yo con intentarlo me conformo. Podríamos decir que usted no es una académica al uso, cuenta con miles de seguidores en redes sociales, aparece en prensa y radio, ha sido monologuista, científica y es colaboradora habitual del programa de divulgación El Condensador de Flujo, de la 2. ¿Por qué es importante la divulgación científica también en historia y arqueología? Pues mira, es muy importante, yo considero que es muy importante porque mientras que en otras ciencias experimentales, como la física, las matemáticas, la medicina, la astronomía, quienes hacen esa ciencia entienden que es muy difícil y que la gente se lo tiene que explicar, y entonces hacen pues muchas actividades y elaboran muchas estrategias para que la gente entienda lo que están haciendo. En historia y en arqueología muchas veces se entiende que esto es como un cuento, y que yo te lo cuento y tú te lo tienes que creer, porque es la historia, es que yo soy la historiadora y por tanto yo hago el discurso histórico y tú te lo tienes que creer, pero no hay otra. Entonces no nos hemos empeñado en explicarlo hasta hace relativamente poco tiempo. Ahora sí que es verdad que tanto los discursos que se hacen desde la historia del arte, la arqueología, sí que entendemos que son discursos que la gente hay que hacérselos llegar y que hay que explicarlo. Y precisamente en cosas tan cruciales como esto que os estoy comentando de la arqueología de género y de la arqueología sobre las mujeres, luego se lo tienes que explicar a la gente. A mí no me sirve de nada que yo haga un artículo y lo publique en un journal de estos que han mencionado y que está fenomenal ahí en inglés y ya está, y a mí me viene fenomenal porque me viene muy bien para mi carrera, pero si eso yo no se lo hago llegar a mi vecina o a cualquier persona que haya en la sociedad, no estoy terminando de hacer bien el trabajo. Por tanto, yo no hago ciencia para eso, yo hago ciencia para que la ciudadanía cambie, la sociedad cambie. Por tanto, considero que es muy importante hacer toda esa labor de divulgación. Es verdad que yo he tenido muy buenas oportunidades, bueno, pues la vida me ha ido llevando hasta... Pero es que considero que si no haces buena divulgación, te está faltando algo en esto. Y no significa que toda la gente que se dedica a la ciencia tenga que hacer monólogos, eso es una tontería, ¿no? Hay gente, tú tienes que encontrar la actividad con la que te encuentres más tranquila, más segura, más en tu zona de confort. Tampoco hay que decir todo el mundo hacer monólogos, no, porque esto no es tampoco fácil, ¿no? Pero bueno, pues sí, escribir un artículo, dar una conferencia, hablar en la asociación de vecinos, o hablar en la asociación de mujeres rurales, en fin, siempre hay formas de hacer esa trayectoria, ¿no? De hacer ese cambio. Hablando de ciencia y del formato de las STEAM, ¿por qué la arqueología no se ha incluido? ¿Es también una ciencia? Sí, todas son ciencias. A ver, las STEAM lo que pasa que son son la ingeniería, las matemáticas, toda esa vinculación, que es verdad que las mujeres tienen unas cuotas dentro de las carreras, del número de chicas que hacen esas carreras, que son muy bajas. Y ahí es verdad que si queremos que la ciencia del futuro sea una ciencia que incluya todas las perspectivas y que incluya todas las sensibilidades,
tenemos que hacer que las mujeres también estén participando en esas carreras. Y por tanto es muy importante. De todas maneras, últimamente también se está utilizando el STEAM con A, o sea, S-T-E-A-M, y la A la hacen con, son las artes, ¿no? Porque es verdad que no solo vale que si las mujeres nos dedicamos más a disciplinas pues más dedicadas a las humanidades o a la salud en determinado, o a la enseñanza en determinado momento, también eso, que es por supuesto son ciencias porque tenemos métodos científicos, bueno, pues también ahí hay que hacer una ciencia que sea atractiva para las mujeres y que incluyamos a las mujeres en esas disciplinas, ¿no? Pero cualquier disciplina en la que impartamos en la universidad tiene detrás mucho conocimiento científico. En nuestro instituto, la mayor parte del alumnado que llega a bachillerato se decanta por el itinerario de ciencias sociales o el científico-tecnológico. Los que estudian humanidades apenas se cuentan con los dedos de una mano. Como dijimos al principio, la mayoría aún está indecisos. ¿Nos podría decir algo para despertar la educación humanística entre nosotros? Pues mira, que las humanidades van a ser una ciencia muy importante en el futuro, porque bueno, ya lo son ahora, pero van a serlo más en el futuro, porque todas estas, el otro día lo comentaba con mi compañera, con Begoña, que es la delegada de la rectora para la Universidad Digital, y hablábamos de todas estas cuestiones de la inteligencia artificial y de estas nuevas perspectivas y de los aceleradores de partículas que estamos. Y entonces comentábamos las dos, sin las humanidades, sin esa reflexión sobre para qué sirve, qué queremos hacer, desde la historia, desde la trayectoria histórica, la filosofía, si no aplicamos las humanidades también a esos nuevos desarrollos científicos, vamos a hacer una ciencia muy vacía, ¿sabes? Que va a saber mucho de numeritos pero poco de la gente. Entonces ahí las humanidades tienen un papel muy importante y además cualquier carrera de humanidades te da una visión crítica de la vida que es muy importante también, porque lees muchas cosas muy distintas, te enfrentas a cómo la gente ha gestionado el conflicto en diferentes momentos históricos, que nos parece que el conflicto solo se resuelve de forma violenta. Bueno, pues hay muchas sociedades que resuelven los conflictos de formas muy distintas, podemos tener perspectivas de lo que ha hecho otra gente y eso ayuda a hacer mejor ciencia en otras disciplinas también. Yo ya os digo que cuando yo entré en Geografía e Historia no pensé en qué me voy a colocar o qué voy a trabajar cuando termine. Pensé, voy a dedicar, en ese momento eran 5 años, voy a dedicar a hacer mi trabajo lo mejor posible y a estudiar mucho durante los próximos 5 años y luego ya veremos dónde me lleva la vida, pero no podemos hacer carreras que no nos gusten simplemente porque pensemos que vamos a encontrar trabajo más fácilmente, porque tampoco está seguro eso. Las mujeres hay que explicarlas constantemente, ha afirmado usted. ¿Cree que llegará el día que no hará falta explicarlas más? ¿O Hombre, lo veremos nosotros? Yo espero que lo veáis, yo no sé si lo veré yo, pero espero que vosotros sí lo veáis. Es que es verdad, ¿no? A las mujeres hay que explicarlas constantemente porque, y además me remito a algunos artículos, ¿no? de periódicos que han salido en los últimos tiempos, ¿no? Porque han descubierto una mujer cazadora o han descubierto que las mujeres pintaban también las pinturas rupestres, ¿no? Entonces, claro, cuando hablas de que son los hombres los que cazan o pintan, no te hace falta ninguna explicación, porque es lo lógico. Entonces, como es lo que hemos visto siempre, pues ya está, no te hace falta explicar. Nadie se asusta de decir, los hombres cazaban, los hombres no, porque es lo que han hecho siempre. Sin embargo, y no es la primera vez, nosotros tenemos un montón de restos arqueológicos que nos hablan, por ejemplo, de mujeres cazando, ¿no? Porque tienen armas, porque además ahora mismo, probablemente hasta ahora hay alguna mujer en el mundo cazando en sociedades, pues sociedades asiáticas, de Oceanía, de África, hay mujeres ahora mismo cazando, ¿no? Y sin embargo, a las mujeres, cuando las ponemos en ese ámbito, hay que explicarlas siempre. No, sabemos que cazaban porque hemos encontrado un arma, y si no encuentra el arma, no cazaban. O sabemos que pintaban porque hemos encontrado una huella dactilar, y si no encontramos esa huella dactilar, ¿de verdad íbamos a poder seguir diciendo que las mujeres no han pintado nunca, en ningún momento histórico, en ningún lugar del mundo, arte rupestre? Es que eso es lo poco científico, es que eso es lo poco científico, hacer afirmaciones de ese tipo sin contrastarlas y sin realmente tener un conocimiento real de lo que sucede, ¿no? Entonces sí, a las mujeres siempre tenemos que explicarlas, siempre tenemos que llevar, y a mí no me importa, que no pasa nada, que yo estoy encantada, pero siempre tenemos que tener la prueba científica detrás de ellas porque si no, no nos las creemos.
Por último, de todas las facetas de su vida, la de investigadora, docente, cargo institucional, divulgadora, madre, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál cree que puede influir más en la sociedad, para cambiar las cosas? Pues yo es que creo que para mí no hay diferenciación entre unas y otras. Es decir, yo investigo porque tengo una faceta activista de cambiar la sociedad y me hace falta el conocimiento, divulgo porque creo que es importante explicar esa información que generamos. La docencia es fundamental, yo me lo paso muy bien dando clase en el grado de arqueología o en los másteres. Yo no, y evidentemente esto lo hago porque efectivamente, como he dicho, soy madre y quiero para mi hijo un futuro en el que estas cosas no se planteen. Por tanto, yo no sabría, o en la gestión, ¿no?, pues aplicar, hacer políticas que recojan todo ese conocimiento y que cambien la vida de la gente, ¿no? Entonces, yo no sé distinguir entre lo que hago una cosa o hago otra. Yo lo hago ese conjunto de cosas porque creo que esa es la forma en la que puedo ser más eficaz, más eficiente, pero no me podría quedar con una sola, porque una sola de ellas no, en el plano me refiero a lo profesional, ninguna de ellas sola es suficiente y por tanto pues no te lo puedo decir. Muchas gracias por su tiempo y su amabilidad, ha sido un placer conocerle y aprender de usted. Aprovechamos también para invitarte a nuestro instituto cuando quiera. Pues yo estaré encantada de ir, muchas gracias a vosotros. Queremos también dar las gracias a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada por organizar esta actividad y por darnos la oportunidad de participar. Ha sido un placer, de verdad.